Cleansed by Jesús 20. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure espiritualmente y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Purificados por Jesús. Desde el comienzo de este año nuestras conferencias han estado basadas en las cosas que Jesús dijo e hizo la noche anterior a su crucifixión, que nosotros lo conocemos como la última cena, o la última comida con sus 12 discípulos. En esa cena, Jesús quería empoderarlos para su regreso al cielo, pero sus discípulos no comprendieron los planes que Jesús tenía con ellos. Ellos no entendieron que Jesús estaba hablando que sería crucificado al día siguiente, a pesar de que les explicó de su resurrección. Lucas 24 del 44 al 46. Durante la comida, Jesús tomó pan, lo partió y repartió a sus apóstoles diciendo, «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». También tomó la copa de vino y les dijo, «Tomad y bebed», llamándola su sangre, que será derramada para perdonar los pecados de muchos. Jesús les dijo que hicieran esto porque su sangre sería derramada para el perdón de los pecados, exhortándolo a hacerlo siempre en memoria de él. Mateo 26, del 26 al 28, Marcos 14 del 22 al 24, Lucas 22 del 17 al 20. Sus discípulos estaban tan cegados, que no se dieron cuenta que Jesús iba a ofrecerse a sí mismo en sacrificio por el pecado. Al día siguiente, después de su muerte, Jesús abrió el camino a la vida eterna a todos los que creen en él. Sus discípulos tampoco discernían que el pan y el vino eran emblemas visibles que tipificaban su cuerpo, y su sangre que debería ser una práctica continua para toda la cristiandad hasta nuestros días. En esta conferencia estamos hablando que a esta práctica se le llamó comunión, que nos recuerda y representa el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. De eso hablaremos más ahora, hablando de las diversas formas que las denominaciones creen, recuerdan y conmemoran el sacrificio de Jesucristo según el plan eterno de salvación y redención para la humanidad. Nuestro Dios Todopoderoso creó a los seres humanos para tener una relación con Él, para que se convirtieran en sus hijos e hijas. Él nos creó con la capacidad de que pudiera morar en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, si pudiéramos gozar la vida eterna y reflejar su imagen de amor, santidad, gozo y paz en este mundo de tanta crisis e incertidumbre que nos rodea. Génesis 1 del 26 al 27. A pesar de todo su amor y compasión que nos mostró, todos los seres humanos hemos elegido apartarse de Dios por el engaño del pecado, para hacer nuestra propia voluntad, menospreciando su voluntad y santidad que nos descalifica para ser parte de su familia. Romanos 3:23, Isaías 93:6. Cuando Adán, el primer ser humano, pecó, su desobediencia afectó a toda la humanidad con terribles consecuencias. La naturaleza humana fue corrompida. Por eso, toda la descendencia de Adán tiene herencia de corrupción que lo inclina a pecar, y a poner al pecado por encima de Dios y su palabra. Dios, en su plan de recuperar a su familia, encarnó en María. Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Hace 2000 años, Jesús asumió una naturaleza humana para nacer en este mundo, y morir en sacrificio y eliminar el pecado para siempre, salvándonos y transformándonos para tener una relación con Dios a través de la fe en Él. En 2 de Corintios 5:15, dice, que Jesús por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Él es agradar a Cristo, quien se levantó de la tumba para vivir para siempre. En Tito 2:14, dice, que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro Dios Todopoderoso quiere que sus hijos e hijas sean santas y vivan vidas santas. Santo significa ser apartados para Dios y separados del pecado. En Efesios 1:4, dice, que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos e intachables delante de Él. Esto quiere decir, que hace mucho tiempo, desde antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para que fuéramos sus hijos santos y sin defectos. En 2 de Timoteo 1:9, dice,
que Él fue quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque Él mismo ha dicho, sean santos porque yo soy santo. Hablar de santidad, ser santo y vivir santamente nos pone nerviosos porque sabemos que siempre pecamos y vivimos luchando con nuestros hábitos, actitudes y acciones pecaminosas. Sin embargo, para ser santo, lo primero que tenemos que comprender el plan eterno de salvación. Si no entendemos por qué Jesús murió por nosotros, y que logró con su muerte, jamás seremos santos. Otra cosa, el cristianismo es más que un sistema de creencias, es una relación fraternal con Dios, es vivir una vida compartida con Él, es dejarlo habitar, y guiar y obedecer con sinceridad. La intención de Dios siempre ha sido habitar en sus hijos y sus hijas, pero, que lastimosamente, el pecado lo arruinó y lo hizo imposible. La muerte de Jesús fue el único medio para lograr este fin. Él murió como sacrificio por el pecado para eliminar la culpa del pecado para siempre, y abrirnos el camino para que Dios, que es santo y justo, habite en el corazón de los pecadores cambiados, y transformados que son limpiados del pecado mediante la fe en su nombre. En Hebreos 10:14, dice, que Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La palabra griega traducida como perfecto, significa completo y perfeccionado mediante la fe para alcanzar un objetivo de limpiarse completamente del pecado. En Colosenses 1 del 20 al 22, dice, que, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sobre la base del sacrificio de Jesús, nuestro Dios Todopoderoso ahora puede habitar en nosotros por medio de su Espíritu. La vida de Cristo nos hace sus hijos e hijas santos a través del nuevo nacimiento, el cual es un proceso que comienza el día que escuchamos el Evangelio, y dejamos que su palabra mora en nuestra mente y en nuestro corazón. Para apreciar lo que significa santidad, necesitamos entender dos palabras importantes: justificación y redención. La justificación proviene de una palabra que significa ser hecho justo y recto a los ojos de Dios, mientras que redención proviene y significa compra y rescate total. Cuando creemos en Jesucristo, mediante la fe en Él, somos justificados, redimidos y hechos justos y santos ante Dios. En Romanos 5:1, dice, por tanto, ya que somos justificados, absueltos, declarados justos y con derecho, estamos firmes con Dios mediante la fe que nos da paz con Dios. En Juan 1:12 y 13, dice, pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús y lo aceptaron en su corazón, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Dios, por el nuevo nacimiento que nada tiene que ver con lo físico, sino que este es un plan que viene del Espíritu de Dios. Todos sabemos que nuestros pensamientos, palabras y acciones no cambian automáticamente cuando aceptamos a Jesús, y nos convertimos en sus hijos e hijas. Nosotros cambiamos cuando al escuchar su palabra nos sometemos al Señor y, a la guianza de su Espíritu Santo. Este es un proceso progresivo que tomamos para dejar el pecado y agradar a Dios, al dejar de hacer lo malo delante de sus ojos. Lo que debemos entender es que Dios está trabajando ahora en nosotros por medio de su Espíritu para capacitarnos por medio de su bendita palabra para hacer cambios en nuestro comportamiento, pensamientos y actitudes para confiar en Él y obedecerle. En Filipenses 2:13, dice, que Dios está obrando en nosotros, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad para agradarle a Él. En Hebreos 13:21, dice, que Dios produce en vosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. En Romanos 8 del 11 al 13 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos debemos entender que no somos obras terminadas, que estamos en progreso, pero que somos plenamente hijos de Dios e hijas por medio de la fe en Jesús y su sacrificio, porque por Él nosotros somos justificadas, santas e irreprensibles en su nombre.
pero aún no somos completamente todo lo que se supone que debemos ser en carácter y acción. Aunque en esta vida siempre fallamos, Dios nos trata como a hijos e hijas. Cuando permanecemos fieles, el proceso de santificación y restauración se completará cuando Jesús regrese otra vez. En Judas 24, dice, y ahora, toda la gloria sea para Dios, que es poderoso para guardarlos sin caer, y que nos llevará a su gloriosa presencia inocentes de todo pecado y con gran gozo. En Filipenses 1:6, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Al momento de su regreso, Él trabajará en nosotros desarrollando buenas obras, y perfeccionándonos hasta el día de su venida. Jesús, en su humanidad, es el modelo para la familia de Dios. Dios, en su presciencia, nos eligió a nosotros para ser portadores de la semejanza familiar de su Hijo. Romanos 8:29. Cuando se complete el plan eterno de Dios para la humanidad, en conexión con el segundo mensaje de Jesús, cuando Él regrese, seremos plenamente como Él en nuestro carácter y acciones. En 1 de Juan 3:2-1, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, aunque en este momento no parece que realmente lo somos, pero realmente lo seremos cuando Él se manifiesta en su segunda venida. Cuando Él venga, seremos como Él, porque lo veremos tal como es en realidad. Cómo nos ayuda a entender, recordar y comprender la muerte de Jesús, cómo nos ayuda todo. ¿Qué tiene que ver nuestra comunión con lo que murió Jesús? A lo largo de los años, más de un cristiano se ha preguntado siempre qué realmente significa la comunión, y cómo sabemos de qué somos dignos de recibirla y experimentar sus efectos. Hay una idea más entendida de lo que Pablo escribió en su epístola a los cristianos de la iglesia griega de Corinto. A Pablo le llegó la noticia de que había problemas en la iglesia y ellos necesitaban ayuda. Uno de los problemas era con la comunión, que Pablo lo explicó claramente. Ahora, sabemos por los registros históricos que los primeros cristianos se reunían para una comida, para participar de la comunión tomando el vino y comiendo el pan juntos, pero no como Jesús le recomendó que fueran, sino para tomar y comer indignamente. A la cena del Señor la iglesia de Corinto lo malinterpretaba, se emborrachaba, comiendo con gula, viviendo en pecado y profanando el mandato del Señor. 1 de Corintios 11 del 20 al 22. Pablo corrigió esa incoherencia recordándoles lo que Jesús hizo y dijo en la última cena, cuando Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Luego tomó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados, practíquenlo siempre en memoria de mí. 1 de Corintios 11 del 24 al 25. Luego, Pablo escribió, así que, si alguno come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Debemos examinarse siempre antes de comer el pan y beber de la copa. Porque si comemos el pan y bebemos la copa indignamente, sin honrar el cuerpo de Cristo, el juicio de Dios caerá sobre nosotros. 1 de Corintios 11 del 27 al 30. La palabra griega que se traduce indignamente, significa irreverentemente, falta de reverencia, respeto, temor, honra, adoración y devoción. Antes de comer y beber la cena del Señor, se tiene que examinar qué valor tiene la cruz de Cristo para nosotros, porque muchas veces al tomarlo a la ligera cometemos un pecado grave. Pablo dijo, que antes de comer la Santa Cena, debemos examinarse nosotros mismos, porque al hacerlo indignamente Dios nos juzgará. Mejor es que seamos conscientes del grave error que podemos cometer, ser disciplinados y temerosos antes de ser condenados. 1 de Corintios 11 del 31 al 32. Pablo les advirtió que este pecado persistente traería consecuencias fatales e irreversibles contra este mundo profano. Por eso, es muy importante que nosotros entendamos lo que Jesús hizo por nosotros a través de él. Sacrificio de sí mismo y no lo tomemos a la ligera. ¿Qué sucederá cuando nosotros, como cristianos, pecamos? ¿Cómo afecta esto a nuestra posición y relación con Dios? Esta información está en la carta a los Corintios que el apóstol Juan escribió muchos años después de que Jesús regresara al cielo, que los falsos maestros siempre lo han profanado hasta nuestros días. En 1 de Juan 2 del 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En 1 de Juan 1 del 7 al 9, dice, pero si vivimos en la luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, solo nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad de Cristo no está en nosotros. Pero si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué confesar nuestros pecados y pedir perdón si la muerte de Jesús borró nuestra culpa? Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Cuando ofendemos a alguien perdemos relación con Él, pero cuando nos damos cuenta que hemos fallado, pedimos perdón porque es lo justo y correcto. De la misma manera es nuestra relación con el Padre. Cuando pecamos perdemos relación y comunión con Él. En Juan 13 del 8 al 10, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En la cultura judía de aquel entonces, aunque la gente se bañaba, y se lavaba por completo, sus sandalias siempre se ensuciaban en el polvo, así que un bañado y lavado por completo era una referencia a la purificación que Jesús proporcionaría, por el lavamiento de la regeneración, o la purificación del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo operaba mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Tito 3:5. Nosotros como cristianos, ya hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Jesús, pero nuestros pies todavía pueden ensuciarse, porque somos pecadores. Por eso necesitamos que nuestro Padre que es fiel y justo nos limpie del pecado y de toda suciedad. Con el propósito de exhortar a los creyentes a caminar en amor, Juan escribió, en 1 de Juan 3 del 16 al 19, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, cuando tenemos nuestros corazones asegurados delante de Él. Cuando nuestras acciones son malas y nos sentimos condenados, Dios es más grande que nuestras emociones. Él lo sabe, lo que el sacrificio de Jesús logró, y que la obra que Él comenzó en nosotros se completará pronto. La comunión es una representación visible de lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Jesús nos limpió y nos hizo digno por su sacrificio. Nuestro valor y dignidad no provienen de nuestros logros, sino del valor de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. En 1 de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha ni contaminación. En Efesios 3:12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, ahora podemos entrar sin temor a su presencia en la casa de Dios, seguros de encontrar su gozosa bienvenida, porque tenemos limpieza continua. Más la semana que viene. Bendiciones. Diana.